Confírmeme si reciben la imagen, creo que se cortó. ¿Confirmado? ¿Recibe la imagen, doctores? Sí, doctor. Listo. Entonces vamos con válvulas, primero mitral, y luego vamos a hacer aórtica y luego vamos a hacer las derechas, ¿ya? Entonces, válvula mitral o valvulopatía mitral. En todo caso, cuando hemos hecho valvulopatías, hemos hablado del tema ampliamente en semiología. El tema de la fisiopatología, de la semiología sobre todo. También hemos hablado sobre aórtica y de válvulas del lado derecho, ¿no? Lo que nos faltaba era ver la terapéutica. Ahora, la terapéutica en realidad es, la mayor parte de veces es limitada. Entonces, básicamente voy a avanzar la parte de fisiopatología para hablar sobre lo poco que se puede hacer en cuanto a válvulas, ¿no? Porque la mayor parte de tratamiento de válvulas es quirúrgico, ¿no? En base a las guías del 2025 y los consensos actuales, eh, vamos a ver un poquito sobre el complejo mitral, ¿no? La válvula mitral es bastante compleja, ¿no? Tiene que haber una interdependencia entre lo que significa el anillo de la válvula, los velos anterior y posterior, o las valvas, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, el miocardio alrededor de la válvula. Todo ello genera que esta válvula, que es tan compleja, pueda disfuncionar cuando se comprometa alguna de sus partes, ¿no? Y entonces, si analizamos la válvula tiene un anillo que soporta a la válvula, tiene dos velos, un velo anterior grande y un velo posterior pequeño, ¿no? Y adherido a las puntas de los velos están las cuerdas tendinosas o cuerdas tendíneas, que digamos que lo que hacen es darle soporte y comunican a la válvula con los músculos papilares, ¿no? Básicamente lo que hace la válvula es se abre de aurículas hacia ventrículos y se cierra de ventrículos hacia aurículas. Cuando la válvula se cierra es cuando se activa todo el sistema de soporte subvalvular, ¿no? Los músculos papilares y las cuerdas tendinas. Hablemos de estenosis, ¿no? Cuando la válvula funciona mal, es o porque no abre bien o porque no se cierra bien. En el caso de la estenosis mitral es porque no abre bien, ¿no? La válvula debería tener un área entre 4 a 6 centímetros cuadrados y eso hace que la sangre, en el momento en el cual el ventrículo izquierdo va perdiendo presión al momento de relajarse, la aurícula eyecta todo su contenido al ventrículo. De esa manera se produce la fase de nado rápido. Pero cuando la válvula no lo puede hacer, entonces ahí hablamos de estenosis. Más o menos es más frecuente, obviamente, en mujeres, y la causa más frecuente en países en desarrollo es la fiebre reumática, ¿no? Es una de las causas más frecuentes. En cuanto a la fisiopatología del área valvular, normalmente crítica, hablamos de cuando es menos de 1.5, o mejor dicho, aparecen los síntomas cuando es menos de 1.5 centímetros cuadrados. A partir de 2 ya hablábamos de estenosis, de 1.5 hasta ahí leve, de ahí para abajo menos de 1, severo. Entonces, ¿cuál es la mecánica? La mecánica va a ser que ante la obstrucción del llenado del ventrículo, la presión de la aurícula aumenta. Este trazado de color rojo es el pulso venoso, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es de que se produce una diferenciación, porque normalmente la aurícula y el ventrículo en diástole se fusionan en cuanto a presión, son iguales. Pero cuando se produce una estenosis aórtica, perdón, mitral, va a haber una gradiente del ventrículo en diástole versus la aurícula del lado izquierdo, ¿no? Eso va a producir un aumento del tamaño de la válvula, lo que va a producir un remodelado de la aurícula. Esta se va a dilatar y a largo plazo puede producir arritmias. La más frecuente es la fibrilación auricular. Esto va a generar un impacto hacia atrás de la aurícula izquierda, a través de las venas pulmonares, los capilares, produciendo un impacto a nivel del pulmón o congestión pulmonar, ¿no? Y hacia atrás una hipertensión pulmonar, que va a generar una falla del lado derecho del corazón. Entonces, dentro de la clínica vamos a tener síntomas del lado izquierdo, como la disnea, la tos, la hemoptisis.
Y del lado derecho, como las congestiones hepática, la ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. En cuanto a las complicaciones más importantes, tenemos el tromboembolismo, ¿no? Es básicamente porque el corazón, ante el tamaño de la aurícula, tiende a hacer una fibrilación y la fibrilación incrementa la posibilidad de que el corazón eyecte microémbolos que viajan al cerebro, ¿no? Entonces, las principales complicaciones que tiene la estenosis mitral son la embolización y la disnea. En cuanto a al examen físico, bueno, tenemos un primer ruido un poquito brillante, pues básicamente porque la válvula está engrosada, acartonada, entonces el componente mitral va a producir un incremento del brillo del primer ruido, que va a producir un segundo ruido incluso un poco aumentado o desdoblado, y luego del segundo ruido aparece el chasquido de apertura, ¿no? O sea, al momento de abrirse la válvula genera un sonido que es básicamente por una tensión valvar súbita en diástole, y mientras más precoz sea, es más severa la clínica, ¿no? Después del chasquido de apertura viene el soplo o retumbo diastólico, que es un soplo de tipo rugoso, de baja frecuencia. Y por último se produce un refuerzo presistólico, que está dado por la contracción auricular al final de la diástole, ¿no? Que no hay cuando hay fibrilación. Eso es lo que se conoce como el ritmo de Durosíos. Primer ruido normal o brillante, sístole libre, segundo ruido desdoblado o aumentado en intensidad, chasquido de apertura, retumbo diastólico y refuerzo persistente. En cuanto al diagnóstico, es básicamente a través de la ecocardiografía, ¿no? En el plano bidimensional, lo que se hace es se calcula el área de la válvula, se coloca el ecógrafo en un paresternal eje corto y se busca la válvula y se le hace un trazado a la válvula. Se calcula el área de la válvula por planimetría. Lo otro que podemos hacer es calcular la gradiente medio transmitral, ¿no? Eso se evalúa a través del Doppler. Se puede calcular la velocidad de flujo y se calcula la diferencia de presiones que hay entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, ¿no? A través del orificio estenosado de la válvula. Luego el tiempo de mi presión es básicamente la caída de la presión o la velocidad de flujo, la caída de la velocidad de flujo a la mitad del tiempo. Y luego viene la estimación de la presión sistólica de arteria pulmonar, ¿no? Todo ello contribuye a evaluar si es que la válvula está estenosada leve, moderada o severamente. Cuando tenemos una estenosis, lo que tenemos que ver es qué características tiene la válvula. Para eso utilizamos un score llamado score mitral o de Wilkins. Es básicamente para verificar que la válvula pueda ser plasteada. Al final, cuando vamos a decir el tratamiento, depende de qué características de estructura tiene. Si es una válvula estenosada, que no tiene insuficiencia, es puramente estenótica. Entonces vamos a ver 4 características de la válvula desde el punto de vista morfológico, ecográficamente evaluados. La motilidad, ¿no? Mientras la válvula se mueva, los velos de la válvula se muevan, es menor puntaje, que el grosor de la válvula, de las valvas sea menor, que estén menos calcificados y que no haya compromiso subvalvular. Cuando el puntaje es menor de 8, hablamos de una anatomía muy adecuada para plastía. Cuando utilicemos el tratamiento vamos a ver. Si la válvula tiene un score de mayor de 8, si queremos hacer una plastía, podemos romper la válvula y generar una insuficiencia, y lo cual sería deleterio inmediato para el paciente y tendría que entrar a cirugía de emergencia. Entonces, la característica ecocardiográfica es la que define si es que se puede hacer una valvuloplastía. En cuanto al tratamiento farmacológico, acá lo principal es mantenerlo al corazón en sinusal. Si se puede mantener en sinusal. Y si ya está fibrilando, tratar de que el corazón lata lo más lento posible, porque estos pacientes colapsan por la frecuencia. ¿Por qué? Porque como el ventrículo izquierdo se llena en diástole, si ya de per se la válvula estenosada hace que la diástole sea menor, si aumenta la frecuencia cardíaca, ya hemos dicho que la frecuencia cardíaca aumenta a expensas de disminuir el tiempo de diástole. Por lo tanto, lo que hacemos en estos pacientes que llegan a la emergencia en falla es porque están con estenosis, pues estaban tranquilos hasta que fibrilaron. Entonces, una vez que fibrilan, llegan a la emergencia con una taquicardia, y lo que hay que hacer con estos pacientes, más que manejar la falla desde el punto de vista convencional, es incidir en el control de frecuencia. Acá utilizamos los antiarrítmicos, ¿no? Podemos utilizar betabloqueantes, calcio antagonistas no hidropidínicos o incluso digitales, ¿no?
o otros antiarrítmicos como los del tipo 3, ¿no? Entonces, la idea aquí es control de frecuencia, disminuir la frecuencia cardíaca para aumentar el tiempo diástole y llenado ventricular. Una vez que hemos hecho eso, rápidamente el paciente se recupera. Obviamente, al lado, acompañado de ello, va a ir sus diuréticos y manejo convencional, ¿no? En cuanto al otro punto importante a considerar en un paciente que tiene estenosis mitral, es la prevención de tromboembolia. En este caso, el riesgo de tromboembolia en una estenosis mitral es altísimo. La aurícula izquierda se va a dilatar, ¿no? Y en las orejuelas se cocinan los criterios para producir embolia, ¿no? La éstasis sanguínea, la disfunción endotelial y la hipercoagulabilidad. Y entonces aquí el uso de los anticoagulantes es importantísimo. Consideren de que o utilizamos anticoagulantes parenterales, heparínicos no fraccionados, perdón, de bajo peso, de bajo peso molecular, o utilizamos antivitamina K. Los anticoagulantes nuevos, los inhibidores de trombina, no tienen cabida en este tipo de patologías. O sea, una fibrilación auricular con estenosis de válvula mitral, no se usan los nuevos anticoagulantes, se utilizan los antivitamina K. En cuanto al procedimiento, el procedimiento más importante en las estenosis es la valvuloplastía mitral percutánea. Ya les dije, siempre y cuando se den las condiciones anatómicas adecuadas de la válvula. Estamos hablando de un score de Wilkins de menos de 8 o igual a 8. Entonces tiene que haber consideraciones. Una, de que hay una estenosis severa, un área de un menos 1.5. Dos, que tenga una impresión de sistólica de pulmonar de más de 50 milímetros de mercurio y su score de Wilkins menos de 8. Y lo más importante, que no tenga insuficiencia mitral. Eso es importantísimo. Porque si tenemos una válvula que tiene insuficiencia mitral, con el procedimiento vamos a aumentarle, vamos a convertir el estenosis en una severa insuficiencia y el paciente se congestiona. Entonces lo que se hace es, se pulsa a través de venas, se accede por la vena cava inferior, se hace una atrioseptostomía, o sea, se corta el septum intraauricular, se pasa el catéter por la estenosis y luego se atraviesa el balón y luego se insufla en forma secuencial el balón para abrir la válvula. Una vez que se ha abierto, lo que se hace es se rompen las fusiones comisurales, ¿no? Entonces, esto te da tiempo, porque se va a volver a cerrar en el tiempo, ¿no? Pero te da pues 5 hasta 10 años en algunas circunstancias para no operar. Tengan en cuenta que aquí no se abre el pecho, ¿no? Sino se hace por punción. Entonces, eso es lo más importante. En cuanto a la insuficiencia mitral, hay que considerar, pues, que es básicamente la incapacidad de la válvula de cerrarse, ¿no? Entonces podemos tener, de acuerdo a Carpentier, 4 tipos, ¿no? El primer tipo es una disminución, perdón, una movilidad normal, pero hay falla por dilatación del anillo, ¿no? O perforación valvar, ¿no? Acá el problema no son los velos, sino es el anillo, o cuando se perforan los velos, ¿no? El tipo 2 es movilidad excesiva. Acá está el prolapso de válvula mitral, ¿no? O enfermedad de Barlow, que es una degeneración de tipo mixomatosa de la válvula. La válvula normalmente tiene una consistencia acartonada. Entonces, cuando se produce la enfermedad de Barlow, esta válvula, que es característica de mujeres jóvenes, se hace muy laxa. Y como hay presión, la válvula se va, el velo de la válvula, sobre todo la válvula mitral, se va abombando, prolapsando hacia la aurícula. Llega un punto en que pierde el cierre normal de la válvula y se hace insuficiente. El tipo 3A, tenemos la motilidad restringida en sístole y diástole. Esto es por retracción por enfermedad reumática, la característica de la enfermedad reumática. Y el tipo 3B es movilidad restringida en sístole, básicamente por dilatación del ventrículo o por isquemia, ¿no? Esos son los tipos de insuficiencia mitral. El otro es la insuficiencia mitral funcional. No es que la válvula esté mal, sino que hay una alteración de la estructura, es secundario a una alteración de la estructura del ventrículo. O sea, el ventrículo pierde su geometría, puede ser un infarto, una miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces los músculos papilares se desplazan y traccionan las válvulas de tal manera que la válvula se hace insuficiente, ¿no? ¿No? El ventrículo, acá están asentando los músculos papilares, ¿no? Pero cuando se produce la miocardiopatía dilatada, los músculos papilares se alejan tanto que tensan a los velos y evitan el cierre de la válvula, de tal manera que la válvula se hace insuficiente, ¿no? Ese es secundario. Y el primario es el que hemos visto en la lámina anterior. El mecanismo fisiopatológico
ella que el ventrículo eyecta la sangre, lo hace en forma ineficaz porque retorna de su volumen total, hay un volumen que regurgita la aurícula. Entonces el porcentaje que debería ser inyectado por la aorta es menor, ¿no? Y en diástole, la sangre que regresa es doble, porque una es la sangre que regurgitó y otra que la que está llegando por las venas pulmonares. Esa sobrecarga de volumen aumenta en doble la capacidad de diástole del ventrículo, ¿no? Ahora, la respuesta que genera es una respuesta de hipertrofia, pero de tipo excéntrico. Es decir, el ventrículo, cuando se sobrecarga en diástole, se dilata. Aumenta su masa, pero dilata su capacidad, ¿no? Y la fracción de eyección se sobreestima temporalmente debido a la baja poscarga, pero eso enmascarando el daño contráctil real, ¿no? O sea, pareciera que el ventrículo tiene buena capacidad contráctil, pero en realidad la va perdiendo conforme se va dilatando. La historia natural, el paciente primero es asintomático, no puede estar 4 décadas sin síntomas porque el ventrículo va manejando la sobrecarga y no eleva las presiones de llenado auricular. Esto es cuando la insuficiencia es crónica, ¿no? Y llega un punto de quiebre en donde la fracción de eyección empieza a caer y el volumen de diástole del ventrículo empieza a subir. Este cruce de variables hemodinámicas inicia la aparición de los síntomas, ¿no? Y al final, bueno, se produce una hipertensión pulmonar que puede ser irreversible y la fibrilación auricular por dilatación masiva de la aurícula. En la auscultación vamos a escuchar un primer ruido, digamos, normal, pero un segundo ruido aumentado, un ritmo puede haber un tercer ruido, y lo que caracteriza a esta valvulopatía es un soplo o lo sistólico en barra, que es un soplo que va sin decrecer, que se irradia hacia la axila y se puede auscultar en su máxima intensidad en el ápex, ¿no? El tercer ruido da esa característica de galope y el choque de punta puede ser hiperdinámico y desplazado lateralmente, ¿no? Y en la radiografía se puede ver cardiomegalia. Obviamente el estudio más adecuado para diagnóstico es la ecocardiografía, a través de varios métodos, el método de PISA, el orificio regurgitante efectivo, el volumen regurgitante y la vena contracta. Son artificios ecográficos que utilizamos para diagnosticar la insuficiencia mitral. En cuanto al tratamiento, es una falla. Entonces, el paciente va a hacer una falla cardíaca del lado izquierdo, por lo tanto el tratamiento va a tener los 4 pilares de los cuales hemos hablado en insuficiencia, ¿no? Los ARNI, seguidos de YECAS o ARA2, los beta bloqueantes, los los antagonistas de mineralocorticoides y los inhibidores de cotransportadores de sodio glucosa, ¿no? Esos son los 4 pilares de manejo. Sobre ellos, los diuréticos, los nitratos, los demás fármacos que podríamos considerar. En cuanto al criterio quirúrgico, cuando la insuficiencia es severa, sobre todo en pacientes sintomáticos, independientemente de la fracción de eyección, es quirúrgico, hay que reemplazar esa válvula. Y lo otro es cuando el paciente incluso siendo asintomático, con fracción de eyección baja, mayor de 30, con insuficiencia severa, también tiene que ir a cirugía. Una alternativa es el intervencionismo transcatéter, ¿no? En lo que se conoce como MitraClip. El MitraClip es básicamente como un engrapador, ¿no? Se mete un catéter y que lo que hace es engrapa la parte central del velo anterior con el velo posterior. Esto recrea una técnica quirúrgica antigua, ¿no? Antes había el doble orificio de Alfieri. Alfieri era un cirujano que planteó una técnica en la cual se le colocaba 2 puntos, afrontaban los velos y de ser una válvula de una sola boca, la convertía en dos velos semicompetentes y de esa manera disminuía la insuficiencia, ¿no? Entonces, la técnica de MitraClip lo que hace es, a través de catéteres, ingresa como un engrapador y lo que hace es engrapa el velo anterior del velo posterior, dándole tiempo a que eso en el tiempo vaya a necesitar otro tipo de intervención, ¿no? Listo. En cuanto a válvula aórtica, que también es una válvula izquierda, separa pues el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. Lo que vemos es una válvula trivalva, ¿no? Tiene 3 velos unidos por unas comisuras, soportados sobre un anillo.
y dan origen a las arterias coronarias, ¿no? El flujo del corazón eyecta su contenido a través de la válvula y cuando la válvula o abre mal o cierra en déficit, hablamos de alteraciones de estructura. En cuanto a la estenosis es porque no abre bien. Entonces, las válvulas normalmente se abren de ventrículo a aorta y se cierran de aorta a ventrículo por arrastre. Entonces, puede haber de tipo estenosis. Dentro de ellas, las causas más frecuentes son la degenerativa senil, la bicúspide y la reumática. En cuanto al mecanismo fisiopatológico, lo que va a producir al producirse una dificultad para la eyección, aumenta la resistencia para la eyección. El ventrículo izquierdo aumenta su grosor a través de hipertrofia, empieza a hipertrofiar su capacidad, ¿no? Disminuye su elasticidad, pero aumenta su contractibilidad, tratando de vencer la resistencia. El problema es de que cuando es severa, la cantidad de tejido que aumenta no es proporcional a la cantidad de vasos sanguíneos que aumentan. De esa manera se produce un desequilibrio entre el aporte y la demanda, produciendo enfermedad coronaria. Entonces, en cuanto a la clínica, lo que vamos a encontrar en estos pacientes es de acuerdo a la evolución. Al principio son asintomáticos durante un largo periodo. Podemos encontrar un soplo en ellos, pero no tienen síntomas. Pero luego, cuando la estrechez del vaso es relevante, empieza a aparecer la angina, luego el síncope y luego la disnea. En relación al síntoma que aparece, lo que se ha evaluado es que si tienes angina, tu tiempo de deterioro o de sobrevida va para 5 años, el síncope 3 años y la falla 2 años. Entonces, aquí es importante identificar el síntoma lo más precozmente. En cuanto a la clínica, lo que vamos a encontrar es un primer ruido normal, un segundo ruido disminuido o incluso abolido, siempre que cuando la estenosis severa, el segundo ruido desaparece. Y normalmente se produce un soplo de tipo eyectivo o romboidal. Si el segundo ruido se pega mucho, si el soplo se pega mucho al segundo ruido o lo anula, hablamos de estenosis severa. Si el soplo está en el medio, entonces no anula el segundo ruido, hablamos de una estenosis moderada. Obviamente el diagnóstico clínico tiene que ser corroborado con la ecocardiografía, que es el que define la conducta terapéutica. En cuanto al pulso, el pulso ya saben que es un pulso tardus y parvus de pequeña amplitud y ascenso lento. El choque de punta es sostenido y tiene un frémito sistólico en la base. En cuanto a la evaluación ecocardiográfica, lo que hacemos aquí es calcular la base en base al flujo que tiene la válvula. Utilizamos la ecuación de continuidad. Primero calculamos el diámetro del tracto de salida por donde sale la sangre. Luego calculamos la velocidad de flujo y podemos inferir el área, ¿no? Cuando el área es menos de 1 centímetro, hablamos de severo, de 1 a 1.5 moderado y de 2 a 5 leve. O cuando la velocidad de flujo es más de 4 metros por segundo severo, de 3 a 3.9 moderado. O cuando la gradiente es más de 40 de la presión media, o de 20 a 39 moderado. Acá es una evaluación cuando el paciente tiene fracción de eyección baja, ¿no? Porque la velocidad del flujo depende mucho de la fuerza del corazón, de la contractividad del corazón. Cuando tenemos pacientes que tienen fracciones de eyección de menos de 50%, lo que hacemos es hacer pruebas de ecografía estrés con dobutamina. De esa manera aumentamos la contractibilidad del corazón y reevaluamos la gradiente, ¿no? Porque puede haber pseudoestenosis, de la válvula. En cambio, cuando tenemos una fracción de eyección de más de 50%, podemos utilizar los llamados scores de calcio, en donde en hombres más de 2.000 unidades Agatston y en mujeres más de 1.300 podría confirmar la alteración. No hay fármacos para la estenosis aórtica. No existe ningún fármaco que optimice el diagnóstico, el pronóstico de esta enfermedad. Si es una estenosis severa, nada más que reemplazo valvular, porque si utilizan cualquier medicamento que le quite fuerza al corazón, pueden producir shock. Y si le dan diuréticos, le pueden producir también al paciente shock. Si usan pocos diuréticos, congestión. O sea, el manejo es quirúrgico, definitivamente.
Una alternativa al manejo quirúrgico es la intervención percutánea. Es a través de catéteres donde se ponen prótesis valvulares que se expanden sobre la válvula y quedan como un reemplazo. Esto se hace en pacientes que son inoperables o que tienen una edad que haga en riesgo, ponga en riesgo la vida del procedimiento quirúrgico, en donde hay que parar el corazón, hacer circulación extracorpórea, etc. Y obviamente el reemplazo de válvula a través del proceso quirúrgico es lo más utilizado. En la insuficiencia aórtica, acá lo que va a pasar es que la válvula no cierra. Dentro de las causas hay múltiples, un daño intrínseco degenerativo, endocarditis, válvula bicúspide reumática, o una dilatación del anillo, ¿no? Como por ejemplo si funcionan los aneurismas secundarios a hipertensión, sobre todo en pacientes con síndrome de Marfan o con alteraciones de estructura o colagenopatías, ¿no? Entonces, si la insuficiencia aórtica es aguda, el fracaso hemodinámico es inminente y letal, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es entrar a la sala de operaciones y operar lo más pronto posible. Las causas más frecuentes son la endocarditis y la disección de aorta. Son las causas más frecuentes de insuficiencia aórtica aguda. En la insuficiencia aórtica crónica, el cuerpo le da al corazón el tiempo necesario para que compense, ¿no? El corazón al principio hipertrofia y luego dilata. Amortigua el, la sobrecarga de diástole que tiene el paciente, ¿no? Entonces, en cuanto a las fases clínicas, primero va a haber una fase que es asintomática, como en todas las valvulopatías. Luego los síntomas tardíos van los de falla izquierda como convencionales, disnea, ortopnea, disnea paroxística. Lo que sí no es frecuente es la angina, ¿no? Lo que está evaluado, lo que está visto es de que la estenosis tiene una relación en un 30% con enfermedad coronaria, en cambio la insuficiencia no. La insuficiencia es más para hipertensión arterial. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, semiológicamente identificamos que hay una tensión arterial divergente, o sea, una presión de pulso mayor a lo normal. Normalmente la presión de pulso no debe ser más de 60 milímetros de mercurio, pero en estos casos la sístole sube y la diástole baja, ¿no? Esa es la característica de la insuficiencia aórtica. En cuanto a signos periféricos famosos, tenemos el Corrigan, Musel, el Quick, que ustedes son expertos porque lo hemos hecho en la clase de whisky. Mis perros, disculpen, doctor. En la clase de semiología. En cuanto a la auscultación, ya saben, es un soplo diastólico de bajo tono y un soplo sistólico, un soplo funcional de estenosis mitral, un soplo diastólico de estenosis mitral, ¿no? Que es funcional, el llamado soplo Austin-Flynn. En cuanto al diagnóstico, es definitivamente por ecocardiografía también. Y aquí tenemos varios parámetros a medir: el ancho del jet sobre el tracto de salida, la vena contracta, que es la medición del diámetro del jet de salida a nivel de la válvula, el tiempo de mi presión, el área del orificio regurgitante, el volumen regurgitante y la presión regurgitante. Todo ello podemos utilizar para hacer el diagnóstico y categorización de la insuficiencia. En cuanto al tratamiento, en el caso de las insuficiencias aórticas crónicas, ya dijimos, el agudo es quirúrgico. La crónica, podemos utilizar vasodilatadores para disminuir la poscarga, ¿no? Eso es lo que podemos hacer. Ahí están, pues, los YECAS, los ARADOL, los antagonistas, etc. Más hay que tener cuidado con los betabloqueantes, ¿no? Siempre y cuando no estén, que tengan indicaciones específicas, por ejemplo, el Marfan, ¿no? En cuanto a los criterios quirúrgicos, definitivamente el parámetro es caída de fracción de eyección de menos de 55%, en insuficiencia severa, obviamente, y el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo de más de 50 milímetros, ¿no? Ahí la indicación es clase 1. Y cuando están asociados a enfermedades de la raíz de la válvula aórtica. Ahí tenemos el Marfan o la aorta bicúspide, también considerados como criterios de intervención. Bien, en cuanto a la válvula aórtica de tipo insuficiente, básicamente está la prótesis mecánica, en donde básicamente se utilizan antagonistas de la vitamina K como anticoagulantes. Ya saben, si tienen una prótesis de tipo mecánico, hay que anticoagular. Y solo se anticoagula con antivitamina K, ¿no? La warfarina.
En el caso de las bioprótesis, se anticoagula 3 meses y luego no se anticoagula, ¿no? Estas son prótesis de animales, en este caso porcinos, que se ponen, que es cuando el paciente tiene más edad y el tiempo de duración obviamente las prótesis mecánicas son las que duran más tiempo, ¿no? Las prótesis biológicas duran menos. Si yo tengo un anciano de 80 años, pues no le voy a poner una prótesis, 70 años, ¿no? No le voy a poner una mecánica porque es suficiente con una bio. Hay que considerar que estos pacientes necesitan profilaxis. No todas las estenosis que van a ser sometidos a intervenciones hay que darle profilaxis, ¿no? Sobre todo las de tipo odontológico, ¿no? Donde tú dices, el problema es de que si ustedes manipulan un diente, pero tiene que ser una manipulación de encías o de raíces de dientes, ¿no? En donde va a haber una eh, bacteriemia propia del procedimiento y eso puede anidar sobre los velos, las válvulas que están predispuestos a anidar infecciones, ¿no? Se producen las endocarditis, en cuyo caso se da antibiótico profilaxis. Listo. Ahora vámonos a miocardiopatías. Permítanme. La vez pasada hicimos pericardiopatías, ahora son miocardiopatías. Pero de acuerdo al 2025, el nuevo paradigma que se sostiene es el síndrome inflamatorio miopericárdico, ¿no? Que es una entidad que involucra, porque si se han fijado, años anteriores veíamos a la miocarditis totalmente separado de la pericarditis, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que es el fin, la etiología y el tratamiento es similar, ¿no? De la miocarditis y de la pericarditis, ¿no? Por eso hablamos del nuevo paradigma en la última reunión de la Sociedad Europea de Cardiología del 2025, hablaban del término de síndrome inflamatorio miopericárdico, que es un espectro común, continuo en el pericardio miocardio. Para los americanos siempre la miocardiopatía está definida como una enfermedad primaria del miocardio, ¿no? De tipo mecánico eléctrico o genético. En cambio, la europea es un trastorno de estructura y función del miocardio, pero que no esté relacionado a enfermedad coronaria, hipertensión o valvulopatías, o cardiopatía congénita que lo justifique, ¿no? Es la forma en la que ambos deciden qué cosa es la miocardiopatía. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene un corazón hipertrófico, pero es hipertenso, esa no es una miocardiopatía, esa es una cardiopatía hipertensiva. Si es un paciente que tiene fibrosis reumática, tiene una estenosis de válvula aórtica, el corazón modifica su estructura. ¿Eso es una miocardiopatía? No, es una cardiopatía valvular. Si tenemos un paciente que tiene un infarto, su corazón dilata, ¿eso es una miocardiopatía? No, es una cardiopatía isquémica. Entonces, cuando hablamos de miocardiopatías, cuando no están incluidas dentro de ellas las enfermedades más conocidas, ¿no? Válvulas. Dentro de ellas tenemos también primarias y secundarias. Dentro de las primarias están las de tipo genético. Ahí está la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía no compactada y enfermedades de conducción hereditarias. Dentro de las mixtas tenemos a la miocardiopatía dilatada y a la restrictiva. Y dentro de las adquiridas a las miocarditis inflamatorias, SARS-CoV-2, periparto y miocardiopatía. Y dentro de las secundarias, estos son secundarias enfermedades de tipo sistémico, como la amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, toxicidad, quimioterapia y alcohol. Hablemos de las 4 principales. Primero, la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada está definida básicamente como una dilatación de la cavidad ventricular con disfunción sistólica, o sea, es de una pérdida de la capacidad contráctil del corazón, en ausencia de isquemia o sobrecarga hemodinámica, ¿no? Que tenga las arterias coronarias permeables y que no tenga algo que la sobrecargue hemodinámicamente, como por ejemplo una estenosis o una hipertensión arterial, ¿no? Y encuentro un corazón dilatado, con poca calidad contráctil y no tiene esas enfermedades, y básicamente por descarte yo asumo una miocardiopatía de tipo dilatado. El pronóstico es altamente mortalidad por insuficiencia progresiva y arritmia ventricular, ¿no? Es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en jóvenes, ¿no? Principal indicación para trasplante cardíaco a nivel mundial. La fisiopatología es básicamente, se produce un remodelado ventricular, ¿no? Normalmente el corazón tiene la forma de una pelota de una pelota de rugby, es el fútbol americano, ¿no? Así es el corazón.
y tiene una forma de contraerse, digamos, un poco elíptica, rotativa, por la constitución de sus paredes musculares. Esa es la forma más óptima para obtener una eficiencia más adecuada de eyección. Pero cuando se produce la dilatación, el corazón toma una forma esférica, como una pelota de fútbol. En esa condición, la capacidad contráctil disminuye, ¿no? Ese es el remodelado ventricular patológico. De elíptico pasa a esférico. En cuanto al mecanismo celular, la dilatación, se produce una elongación de los sarcómeros y eso produce la llamada apoptosis, que es una muerte celular no programada. O sea, mueren células del corazón sin producir inflamación. Son la muerte programada, le llaman. En cuanto a la place, observen que para que tengas tensión, o sea, la tensión que se genera dentro del corazón depende de la presión dentro de la cavidad, del radio de la cavidad y del grosor. ¿Qué pasa en estos pacientes? Que el grosor de la pared va a disminuir, que el estrés de la pared va a aumentar porque el radio de la pared va a aumentar, el radio de la pared y la presión de la pared va a aumentar. Es decir, que la tensión sobre el corazón aumenta brutalmente, ¿no? De acuerdo a la fórmula de Laplace. Consecuentemente a ello va a producirse una insuficiencia de válvula mitral funcional, activación severísima al nivel de toxicidad del sistema neurohormonal del renina, angiotensina, aldosterona y del sistema nervioso central. En cuanto a la etiología, hay de tipo genético, idiopático, infeccioso, inflamatorio y tóxico. De la genética se considera algunas mutaciones de la titina, que es una proteína del sarcómero. Idiopática cuando no encontramos una causa. Infecciosa la mayor parte de veces de tipo viral, Coxsackie y adenovirus. Y dentro de las tóxicas está el alcoholismo, las antraciclinas y la cocaína. En cuanto a la clínica, ya saben, el de una falla cardíaca convencional, ¿no? Disnea, ortopnea, mutación angular, tercer ruido, edema periférico. En el electro, lo que vamos a encontrar en esta cardiopatía es taquicardia sinusal, es lo más frecuente, bloqueo de rama izquierda, es bastante prevalente, crecimiento de cavidades de tipo P mitral, P pulmonar, y voltaje de miembros reducido y progresión pobre de la R, ¿no? Es lo que encontramos en el electrocardiograma en una miocardiopatía dilatada. Obviamente lo que hacemos es, el diagnóstico se hace a través de la ecocardiografía, pero esta vez, en este tipo de cardiopatías, no es suficiente la ecocardiografía. Si bien es cierto, te aporta mucho, te da tamaños, grosores, fuerza contráctil, integridad valvular, etcétera, pero acá el gold standard para diagnóstico es la resonancia magnética, en donde vamos a ver que utilizando el realce tardío de gadolinio lineal, se puede identificar fibrosis en las paredes del miocardio. ¿Cuál es el principio? Que el gadolinio pues, es un contraste que se barre rápidamente sobre el tejido muscular normal, pero se impregna sobre el tejido cicatrizal. Entonces podemos encontrar estas áreas de hipercaptación de la resonancia, ¿no? ¿Cómo le llaman ellos? Ya me olvidé, perdón. En cuanto al tratamiento de una falla convencional, ¿no? Ese es el tratamiento para ellos. Ahora, en cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, es una alteración primariamente congénita, ¿no? Es la principal causa de muerte súbita en atletas jóvenes, ¿no? Pacientes que hacen esfuerzo y al ejercicio hacen muerte súbita, ¿no? Básicamente hay un engrosamiento inexplicable del grosor de las paredes, ¿no? 15 milímetros de grosor de paredes o 13 milímetros en pacientes con antecedentes familiares, ¿no? O sea, si tienen un paciente que murió por un problema de miocardiopatía hipertrófica y tú te mides el ventrículo y tiene grosor de más de 13 o de más de 13 milímetros, ya puede ser una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Sin que haya sobrecarga de presión. Es decir, como les decía, si tienes un paciente hipertenso, va a aumentar el grosor de las paredes del corazón, pero no es una miocardiopatía hipertrófica, es una cardiopatía hipertensiva. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica, el paciente no tiene que tener hipertensión y no tiene que tener estenosis aórtica, pero tiene que tener una inexplicable o un inexplicable engrosamiento de sus cavidades. En cuanto a la epidemiología, ya vimos, la genética es básicamente autosómica dominante, que significa de que el 50% de los hijos van a tener
la enfermedad. Y puede haber mutaciones de la MYBPC3, proteína C de unión a miosina, o la MYH7, que es de cadena pesada de la miosina. Básicamente son mutaciones de la estructura o de la formación del ADN que configura la formación de los miofilamentos, ¿no? De esa manera los miofilamentos pierden la capacidad contráctil y se relajan. Entonces la característica es que hay una hipertrofia asimétrica, ¿no? Sobre todo primariamente en el septum interventricular a nivel basal, y un desarreglo o pérdida de alineamiento de los miocitos. Observen cómo es un músculo normal, miocárdico, ven qué bonitos, pero miren cómo es una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Hay un desarreglo total amorfo con abundante tejido fibrótico, ¿no? Esta es la fibrosis intersticial, que es la que normalmente produce la muerte de sus pacientes por arritmia. Y hay isquemia microvascular, es básicamente porque hay mucho tejido para el hígado. Cuando la miocardiopatía es severa a nivel del tracto de salida, ocluye la salida de la sangre. Tengan en cuenta que el corazón se contrae de la punta hacia la base, ¿no? Lo primero que se contrae en el corazón es la punta, lo último es la base. De esa manera eyecta su contenido. Pero en estas cardiopatías es tan grande el engrosamiento del septum que lo que pasa es que la contracción inicial es al revés. Se contrae primero la base. Como la base se contrae, se cierra el tracto de salida y no sale la sangre. Eso se llama miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que genera un SAM, o Systolic Anterior Motion. Se llama así, es el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral. Está generado porque a través de la estrechez que se genera en el tracto de salida va a generarse un sistema de tipo Venturi, donde va a haber un vacío que jala al velo anterior de la válvula mitral y lo pega al septum. Miren, esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral, y este es el velo anterior de la válvula mitral. Cuando la sangre sale inyectada, jala al velo y lo pega. Ese es el movimiento sistólico anterior de la válvula, del velo anterior de la válvula mitral, lo cual ocluye la válvula. Es por eso que estos pacientes mueren, porque se produce una obstrucción subaórtica severa e insuficiencia mitral excéntrica hacia posterior. ¿Pero qué pasa con estos pacientes? Están tranquilos, hacen un poco de esfuerzo, se produce la obstrucción del flujo y ¡pum!, hacen síncope, ¿no? La clínica va básicamente por disnea, angina y síncope, ¿no? Sobre todo, en este caso, es un síncope de esfuerzo o generado por Valsalva, ¿no? A diferencia de la estenosis aórtica, el Valsalva no genera incremento. Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes? Bueno, se les hace scores de riesgo, ¿no? Para muerte súbita. Acá tenemos un score de riesgo que considera algunas variables, como por ejemplo la edad. Acá sí la edad es inversamente proporcionada, inversamente relacionada. Es decir, mientras más joven, más riesgo. Mientras mayor el paciente, menos riesgo. ¿Por qué? Porque como tiene la miocardiopatía hipertrófica, si llega a los 50 años significa que no era muy severa, pues, ¿no? En cambio, si es severa, el joven muere a los 18, a los 15, a los 20 años, ¿no? Entonces, la edad es una variable que es inversamente relacionada al riesgo de muerte. En cuanto al grosor, más de 30 milímetros de grosor de septum, sobre todo, ya hablamos de un alto riesgo de muerte súbita, ¿no? Esos mueren por arritmia. En cuanto al tamaño de las aurículas, obviamente, más grandes. La gradiente, es decir, cuando la gradiente es más de 50 milímetros de mercurio, ya hablamos de un riesgo de muerte súbita altísimo. Síncopes, que ya haya tenido, y muerte súbita en familiares cercanos, ¿ya? Familiares, ¿no? Ellos te cuentan que a los 18 años murió un primo y nunca supieron de qué murió, y así, ¿no? Y taquicardia ventricular evidenciada a través de los estudios de monitorización. Todo ello configura el riesgo de muerte súbita. ¿Para qué? Para ponerles desfibriladores, ¿no? A ellos se les implantan desfibriladores eh, automáticos, entonces como un marcapasos se les pone y ese es el manejo. En cuanto al electrocardiograma, lo que vamos a encontrar es signos de hipertrofia severa de ventrículo izquierdo, ¿no? Ahí tenemos crecimiento auricular izquierdo, progresión anormal de R de B1 a B4. La R más alta se muda a B5, B6 y se producen unas T's negativas asimétricas con depresión del ST en cara lateral, en D1, en ABL, en B5 y B6, ¿no? Esto configura el diagnóstico de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Luego, la ecografía es definitivamente la que define el diagnóstico, porque ahí puedes ver estructura, gradientes, tamaños, etcétera.
Y la resonancia cuando queremos verificar que el músculo haya sido infiltrado por fibrosis, ¿no? En cuanto al manejo, aquí sí, beta bloqueantes de primera línea. ¿Por qué? Porque prolonga el tiempo de diástole. Ya dijimos, cuando hay una obstrucción, mientras más dure la diástole, más flujo va a tener. Eso. Pero el problema es que reducen el inotropismo, así que con cuidado. De segunda línea, los antagonistas no digopiridínicos, ¿no? Verapamilo e interferón. De tercera línea, la isopiramida, es un antirrítmico con fuerte efecto inotrópico negativo. En cuanto a contraindicaciones, los vasodilatadores y diuréticos hay que tener cuidado. Algunos nuevos fármacos que han aparecido son los inhibidores de la miosina cardíaca. Ahí tenemos el mavacamten y el aficamten, que tienen un efecto modulador reversible que reducen la formación de puentes cruzados de actina-miosina, ¿no? En otras palabras, disminuyen la contractilidad miocárdica. Eh, Disminuye el estado hipercontráctil, relaja el músculo y anula la obstrucción del tracto de salida de raíz. En cuanto a las indicaciones, básicamente tiene que tener una obstrucción sintomática, un IJA 2-3 y refractario a tratamiento médico máximo. En cuanto al tratamiento no farmacológico, acá tenemos la, la miectomía quirúrgica. Ahí está la operación de Morrow, ¿no? Es básicamente cortar ese septum, entrar y sacar ese pedazo de corazón que está obstruyendo el tracto de salida. Luego tenemos la ablación y luego este, a- la ablación con alcohol, ¿no? Lo que se hace es se cateteriza la primera rama de la descendente anterior, la rama septal, y se le agrega alcohol. De esa manera se produce una esclerosis de la vena, es un cierre por el alcohol, ¿no? Lo irrita, y produce un infarto controlado, ¿no? El problema es de que, ¿cómo sabes que está controlado? Pues estás produciendo un infarto, ¿no? Puedes matar al paciente o puedes producir un bloqueo, ¿no? Ya sabemos que por, de la primera rama septal se produce la irrigación del ACX, ¿no? Se puede producir un bloqueo. Luego tenemos la miocardiopatía restrictiva, ¿no? Es básicamente el corazón se vuelve duro. El miocardio es el que no tiene fuerza para relajarse, ¿no? La función sistólica al principio está preservada y la característica de esta miocardiopatía es que se produce una dilatación severa vía auricular, ¿no? Porque hay una disfunción diastólica severa. El llenado ventricular es abrupto y luego cesa como una restricción. Básicamente se produce un fallo cardíaco derecho, predominantemente, ¿no? Hepatomegalia, citis, fibrilar, etc. Entonces, vean un corazón normal, ¿no? Y este es un corazón rígido, ¿no? Miocardiopatía de tipo restrictivo. Causales, bueno, tenemos la amiloidosis, que es un acúmulo de proteínas a nivel del corazón patológicas, la sarcoidosis, granulomas caseificantes miocárdicos, y la hemocromatosis, depósitos de hierro, ¿no? Em, Básicamente lo que observamos en la ecocardiografía es el patrón de llenado, ¿no? La onda es altísima, la onda pequeña, es decir, que la sangre cuando ingresa dentro del corazón, en la fase de llenado rápido entra a gran velocidad, pero rápidamente cae la velocidad y la onda A, que corresponde a la contracción auricular, genera una onda muy pequeñita, ¿no? Es muy fuerte la resistencia del llenado. Luego el tiempo de aceleración pulmonar acortado. En el cateterismo, igualación de presiones telediastólicas del ventrículo derecho y del izquierdo se igualan. Y el patrón de dip and plateau es un signo de raíz cuadrada en el trazado ventricular de presión del ventrículo izquierdo. Son parámetros hemodinámicos que podemos obtener. Aquí lo difícil es discriminar si es una miocarditis de tipo restrictivo de una pericarditis constrictiva, ¿no? Ahí, ese es el tema, ¿no? Si es una pericarditis constrictiva, ya sabemos que lo que hacemos es una pericardectomía, pronóstico es, digamos, algo menos ominoso, ¿no? En cambio, las miocardiopatías restrictivas ya entran también desde el trasplante cardíaco, ¿no? La diferencia está en que en la ecografía Doppler las velocidades transmitales no varían con la respiración, a diferencia de la pericarditis constrictiva, donde sí. En cuanto a cateterismo, hay una concordancia, o sea, las presiones en inspiración bajan simultáneamente. En cambio, en la inspiración, en el lado derecho hay una interdependencia de ventrículo compitiendo por espacio, como lo que habíamos visto para encaponamiento, igual, ¿no? Listo, doctores. Valvulopatías derechas, nos faltaba esto. En cuanto a las otras válvulas, las del lado derecho,
Casi todas ellas siempre, como les decía, son secundarias, ¿no? No hay algo que sea muy frecuente que afecte a las válvulas del lado derecho en forma primaria. Entonces, la etiología primaria es un poco, la etiología secundaria es mucho más. Básicamente, las características del lado derecho es que son circuitos de baja presión y de baja resistencia. Hay una interdependencia ventricular y el predominio son secundariamente afectados. Entonces, tenemos aquí la válvula tricúspide, es una válvula y la válvula pulmonar, ¿no? Entonces, estos normalmente manejan volúmenes, ¿no? El lado derecho maneja volúmenes. Las presiones que manejan son bajas, ¿no? Y tienen una pobre tolerancia a las presiones altas. Las causas más frecuentes de la estenosis tricuspidia, en este caso, es reumática, pero no hay válvula tricuspidia que se comprometa si antes no se comprometió la mitral. O sea, no puedes encontrar una estenosis tricuspidia reumática pura. Siempre vas a tener que ver primero la mitral. Y la otra es el síndrome carcinoide, ¿no? Son tumores neuroendocrinos que se ubican en el intestino delgado, sobre todo en el apéndice, en el apéndice, que producen una secreción extrema de serotonina, ¿no? Y esta va a producir fibrosis de la válvula tricuspidia, ¿no? Otras causales son las congénitas, las endocarditis, Lippmann-Sachs, nixomas auriculares. En cuanto a la fisiopatología de la estenosis tricuspidia, lo que va a pasar es básicamente va a aumentar la presión de la aurícula, similar a lo que pasa en el lado izquierdo, ¿no? Se disocia la presión de la aurícula de la del ventrículo en diástole, ¿no? Y se produce, en este caso, el pulmón se protege, porque como no hay llenado, o sea, el líquido no llega al ventrículo, entonces no se congestiona el pulmón. Básicamente el tema va para atrás del ventrículo izquierdo, derecho. Entonces va a haber fatiga, astenia por bajo gasto y signos de falla cardíaca derecha. En cuanto a la onda del pulso venoso, va a haber una onda A de tipo gigante, porque la aurícula se contrae contra una válvula cerrada. En cuanto a los criterios de severidad, cuando la gradiente media es más de 5, el área de válvula menos de 1 y el tiempo de impresión de más de 190, hablamos de estenosis tricuspidia severa. En cuanto a hallazgos asociados, hay dilatación de la aurícula derecha y de la vena cava inferior, sin colapso inspiratorio. El 20% de estas son primarias, hablamos de endocarditis, drogas intravenosas, enfermedad de Epstein y iatrogénicas, ¿no? Por marcapasos o biopsias. El 80 a 90% de los casos son secundarios a hipertensión pulmonar o a falla del lado derecho, hipertensión pulmonar izquierda, perdón, hipertensión pulmonar tipo 2, ¿no? O arritmias. Entonces aquí lo que va a pasar es que va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar o por falla del lado izquierdo, ¿no? Se dilata el ventrículo derecho, se desplaza el tabique interventricular, dilata el anillo a más de 40 milímetros, se traccionan los velos de la válvula, al igual que desde la mitral, y eso aumenta la severidad de la insuficiencia, ¿no? En cuanto a los síntomas, entonces tenemos ingurgitación yugular severa, progresiva, ascitis y edemas de miembros inferiores, hepatomegalia, pulso hepático, reflujo hepatoyugular, y crónicamente puede haber cirrosis cardíaca y nefropatía congestiva y caquexia. En cuanto a la clínica, vamos a escultar, bueno, se va a ver una onda V gigante en la onda de pulso venoso, y vamos a ocultar un soplo sistólico en foco tricuspidio, ¿no? Es básicamente un soplo en el área subsifoidea. Y si queremos discriminar entre un soplo sistólico de regurgitación de válvula mitral versus un soplo sistólico de regurgitación de válvula tricuspidia, le pedimos al paciente que tome aire profundo y el soplo se hace más intenso, es tricuspide. Si el soplo no varía, es mitral, ¿no? Eso se llama la maniobra o el signo de Rivero-Carvalho. En cuanto a la ingurgitación yugular, tenemos el seno Y profundo y rápido y hay una presencia de onda regurgitante sistólica. En cuanto a la ecocardiografía, es la que define el diagnóstico, obviamente. Medimos el ancho de la vena contracta, que es el límite de apertura de la válvula que genera la regurgitación. El PISA, ya lo hemos visto, y el orificio regurgitante, ¿no? Y el volumen regurgitante.
En cuanto al tratamiento de las valvulopatías tricuspidias, el de la insuficiencia es como una falla. Ahí tenemos los diuréticos de ASA, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides y los terapias modificadoras, están los inhibidores de cotransportadores, los ARNI, metabloqueantes, sobre todo si hay disfunción de ventrículo izquierdo asociada. En cuanto al control hemodinámico, manejar la fibrilación o el flúter y el tratamiento para hipertensión pulmonar específico. Pero el tratamiento médico siempre es paliativo, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es buscar la causa que ocasiona la insuficiencia tricuspidia. Pues si es una estenosis mitral, solucionando la estenosis mitral, la insuficiencia tricuspidia mejora. Si es una hipertensión pulmonar de tipo primario, tratando la hipertensión pulmonar primaria, la insuficiencia tricuspidia mejora. Como dijimos, es secundario. Lo otro que podemos hacer es las cirugías, ¿no? Lo que normalmente se hace para una válvula tricuspidia es, si ya vas a entrar a operar una válvula mitral, a la vez, a la par, operas la tricuspidia. ¿Y qué haces? Le pones como una anuloplastía, le pones un anillo protésico. No le valoran las válvulas, simplemente le pones un anillo alrededor. O puedes hacer lo que se conoce como el triclip. ¿Se acuerdan el mitraclip para la válvula mitral? Ya, el triclip es lo mismo, lo que hacen es engrapan los velos tratando de reducir el área regurgitante, ¿no? En cuanto a la estenosis pulmonar, eh, es casi siempre congénita, ¿no? No hay, pocas veces la estenosis tiene otra causal. 100% congénita, ¿no? Es básicamente relacionada, por ejemplo, a la tetralogía de Fallot o al síndrome de Noonan, ¿no? Donde hay un engrosamiento y degeneración de tipo mixomatoso. Entonces, fisiopatológicamente lo que va a haber es una resistencia a la salida del flujo de la sangre del ventrículo hacia derecho a la arteria pulmonar, lo cual va a aumentar el gradiente sistólico, va a generar un jet de eyección de alta velocidad a nivel de la válvula pulmonar. A la larga, esto va a producir una disminución del flujo de la arteria pulmonar, al mismo tiempo bajo gasto izquierdo, lo que produce signos de falla izquierda, pero de anterógrado, ¿no? O sea, fatiga. En cambio, para atrás va a haber una falla cardíaca derecha, ¿no? Ingurgitación yugular, reflujo patrioyular, etcétera, todo lo que es falla cardíaca derecha. Y puede haber incluso, en algunas situaciones, si hay foramen oval permeable, los shunts. Es decir, que pase la sangre del lado derecho al lado izquierdo. Listo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, asintomático la mayor parte de veces en grados leves, disnea, síncope y angina en grados severos, ¿no? En cuanto a la sensación física, un soplo sistólico identivo, mesosistólico, de foco pulmonar irradiado a la espalda. En cuanto al electrocardiograma, va a haber signos de hipertrofia. Observen, va a haber una R más alta que en B1, B2 y una S discordante a la R, lo que define una sobrecarga más hipertrofia del ventrículo derecho. El eje del corazón va hacia la derecha. Ecográficamente, así se hace el diagnóstico, lo que se mide es la gradiente, la velocidad de flujo y se convierte en gradiente. Si es leve, menos de 36, moderada de 36 a 64, severa más de 64 o una velocidad más de 4 metros por segundo. La valoración de la morfología, el grosor, la movilidad de las válvulas, cúpula versus displásica, medición del anillo y arteria pulmonar. Todo eso lo podemos hacer a través de ecografía. ¿Para qué? Para decidir la intervención. En este caso, casi siempre es la valvuloplastía. Entonces, lo que se hace es, igual que hicimos para la válvula mitral, solo que esta vez va de frente, ¿no? Porque no tienes que atravesar el septum interauricular, ¿no? En este caso, metes un catéter por las cavas, te metes, pasas, y luego inflas el balón, y eso te da un tiempo, ¿no? Porque eso se va a volver a cerrar si es que la etiología es recurrente. En cuanto a la insuficiencia pulmonar, como yo les decía, también es secundaria, ¿no? La mayor parte de veces en personas mayores es secundaria. En jóvenes puede ser primaria, ¿no? En este caso, iatrogénica después de una intervención por tetralogía de Fallot, ¿no? Cuando corriges un Fallot te queda una insuficiencia pulmonar. Endocarditis infecciosa y defectos valvulares orgánicos. El tratamiento en este caso es básicamente la sustitución de la válvula, ¿no? Acá se puede poner por transcatéter, otra válvula. Acá hay una sobrecarga masiva de volumen del ventrículo derecho, disfunción sistólica y riesgo de arritmias ventriculares, lo cual indica el reemplazo a través
medición de volumen telediastólico, ¿no? De más de 160 por mililitros por metro cuadrado, ¿no? O que el volumen telesistólico sea más de 80 mililitros por metro cuadrado. Listo, doctores. Preguntas. Doctora, ¿hemos terminado o me falta? No, me falta endocarditis. Ya, pero esta la hacemos la próxima clase. Ya nos vamos a tomar un tiempito solamente para hacer esta parte nomás. Ya me falta porque creo que esta le he actualizado. Sí, sí le he actualizado. El miércoles, doctor. Mañana tengo clases con los chicos de fármaco y con morfo me voy a poner al corriente. Como tenemos hasta el día 10, porque el 10 es el examen, ¿no? Sí, tenemos tiempo. Ya, Sí, el doctor. miércoles puede ser una horita el miércoles, ¿ya? Coordinamos. Ya, doctor, gracias. Me pasa las diapositivas, por favor. Sí, 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 doctores. Ya, doctores, cuídense, hasta luego.